Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña Rafael Guzmán García. Buenos días, continuamos con el primer Congreso de Medicina Regenerativa Online, de ortobiología.com. En esta ocasión tenemos a Rafael Guzmán García, es una persona muy interesante por su currículum, por toda la actividad científica que está desarrollando y porque nos va a hablar de un tema diferente a lo que es este Congreso, en el sentido de que no es tanto de medicina regenerativa clínica, sino de aspectos genéticos y epigenéticos muy interesantes. Rafael, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Pedro, encantado. Encantado de estar aquí con vosotros y Un compartir este placer rato con vosotros. saludarte, me han hablado muy bien de ti, lo que estás haciendo y bueno, Muchas gracias. presentarte que eres licenciado en fisioterapia, en fisiatría, eres osteópata, psiconeuroinmunólogo, bueno, un currículum muy interesante de Córdoba, ¿verdad? Sí, Y bueno, nos vas a hablar de un tema muy interesante, ¿no? La genética, la epigenética y la medicina regenerativa, ¿no? eso es. ¿Cómo influye, pues bueno, el ambiente, por así decirlo, de un organismo o a nivel celular sobre la expresión de los genes? Y esto, de cara a la medicina regenerativa, pues creo que es imperativo, sin lugar a dudas. Qué bien, Rafael. Vamos a tratarlo. Pues nada, tienes delante tuya a más de 1000 inscritos al Congreso, así que adelante, somos todos oídos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, ante todo, dar por supuestísimo las gracias al comité organizador, al doctor Pedro y al doctor Mora por invitarme a este evento. Y bueno, para mí es un verdadero honor compartir cartel con todas las celebridades que están presentes en este primer Congreso Internacional. Bueno, dar las gracias una vez más a todo el equipo de este Congreso. Bueno, pues nada, como el tiempo apremia, vamos a empezar directamente al desarrollo del temario y vamos a empezar a hablar de la medicina regenerativa. Y yo quería señalar y recalcar que dentro de la palabra regenerativa ya aparece la palabra gen. ¿Y por qué? Bueno, pues porque dentro de la medicina regenerativa no podemos ver desde otro prisma que desde la genética y la epigenética el tema de la regeneración tisular, de la regeneración celular. Y es que todas las acciones que vamos a realizar en medicina regenerativa, ya sea ondas de choque, ya sea láser, ya sea ejercicio físico especializado, todo al final va a tener como consecuencia una modulación en la expresión de los genes. Por lo tanto, regenerativa, la palabra gen ya hace alusión a la expresión genética. Eso es un detalle que quería aclarar. Y antes de meternos en materia, sobre todo en lo que yo voy a hablar, que son los polimorfismos de un solo nucleótido, quería hacer una diferenciación, aunque muchos de nuestros oyentes ya conocen estos dos términos, pero quería puntualizar un poco este tema, que es la diferencia que hay entre el genotipo y el fenotipo. El genotipo podemos definirlo como toda la información que hay contenida en nuestro ADN. Podíamos asimilarlo a una partitura de música, ¿verdad? A la información que hay en un pentagrama. Sin embargo, el fenotipo podríamos decir que es la interpretación que hace ese director de orquesta de ese pentagrama, del contenido de esa melodía. Así, por ejemplo, la cuarta estación de Vivaldi, pues dependiendo del director de orquesta, pues va a sonar de una manera u otra, ¿verdad? Bien, entonces, el genotipo, cuando interactúa con el medio ambiente, y aquí tenemos que diferenciar muy bien lo que es el medio ambiente. Si consideramos al medio ambiente de un individuo, de un ente, de un ser, de medio ambiente estaríamos hablando, evidentemente, de la interacción de la luz solar con nuestro cuerpo, de la interacción de la oscuridad, de la presión atmosférica, de la temperatura, de la nutrición, del ejercicio físico, del sueño, de las relaciones sociales, de la sociabilización. Todo eso sería nuestro medio ambiente, sin lugar a dudas. Pero a nivel celular, estamos hablando también de que nuestras células están inmersas en un medio ambiente que van a generar cambios en la expresión de sus genes, como por ejemplo, pues bueno, concentraciones de vitaminas, oligoelementos, minerales, concentraciones de protones, de pH, impulsos mecánicos, etcétera, etcétera. Todo eso constituye el medio ambiente y cuando el genotipo
interacciona con el medio ambiente, se produce una diferenciación o una modulación en la expresión de los genes que nos da lugar al fenotipo. Por eso nosotros decimos en sí, con neuroinmunología, que realmente no existen enfermedades, sino que, o sea, no heredamos enfermedades, sino que heredamos costumbres, ¿verdad? Heredamos costumbres. Bueno, esto nos va a dar lugar a que cada persona sea absolutamente distinta de la otra, teniendo el mismo genoma, teniendo el mismo material genético. La prueba más evidente son los gemelos univitelinos, que son las personas que hay sobre la capa de la Tierra con una mayor similitud en el material genético, pero que atendiendo a las costumbres de cada uno, cuando nace son extremadamente iguales, no tenemos capacidad para diferenciarlos, pero conforme van creciendo y uno van teniendo una nutrición distinta, uno hace ejercicio físico, uno se va a vivir a otro país, ya empiezan a desarrollar enfermedades distintas e incluso empieza a modificar su aspecto físico. Eso sería el fenotipo, eso sería el fenotipo. Y bueno, evidentemente esto tiene una relevancia brutal en cuanto a medicina regenerativa concierne. Vamos a meternos un poco en materia en cuanto a lo que vamos a tratar de cara a la medicina regenerativa y al grueso de este congreso. Vamos a hablar de los polimorfismos de un solo nucleótido. Se le conoce con el nombre de SNP. Vamos a ver, ¿qué es un polimorfismo de un solo nucleótido? El polimorfismo de un solo nucleótido es el cambio de una base nitrogenada dentro de la secuencia del ADN, de la secuencia de los nucleótidos del ADN. Es decir, todos sabemos que el ADN está constituido por una doble hélice tal que está formada por un azúcar, una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina y guanina, y un grupo fosfato. Bien, entonces, un gen es una secuencia de estos nucleótidos. Cuando nosotros cambiamos una base nitrogenada por otra, la timina que siempre va con la adenina y la citosina que siempre va unida a la guanina, cuando nosotros cambiamos un solo nucleótido, el problema es que ese gen ya modifica su expresión. Es decir, todos sabemos que un gen, la funcionalidad de un gen es sintetizar una proteína. Pues bien, cuando nosotros modificamos uno de esos nucleótidos, una de esas bases nitrogenadas, el gen puede o ganar función o perder función, es decir, o expresar más proteínas o menos proteínas. Evidentemente, esto no modifica el gen. Si yo lo veo estructuralmente, el gen sigue siendo igual. No es una delección del gen, sino simplemente una variación de este nucleótido. Pero esto es lo que nos hace genéticamente diferentes a los seres humanos unos de otros. Y esto es lo que marca el éxito, sin lugar a duda, de nuestros tratamientos médicos, tratamientos farmacológicos y, por supuesto, tratamientos en medicina regenerativa. Estos no son mutaciones mendelianas, es decir, los polimorfismos no nos esclavizan a una enfermedad. No es como, por ejemplo, cuando nace un crío y tiene una mutación en tal gen y le da lugar al síndrome de Soto. Pues bueno, eso es una mutación mendeliana que ese niño va a tener el síndrome de Soto hasta que fallezca, ¿de acuerdo? Un polimorfismo de un solo nucleótido es una alteración genética que nosotros le llamamos plástica. Es decir, que cuando ese gen se ve bombardeado por cambios en nuestros hábitos de vida, ya sea nutrición, actividad física, sueño, la presencia de algunas sustancias químicas, este gen puede alterar su funcionalidad, aunque tengamos un polimorfismo genético. Esto es lo interesante. Por eso nosotros vamos a poder modificar la expresión de los genes. Esto es lo que conseguimos cuando aplicamos, por ejemplo, una onda de choque o una técnica de vibración a un tejido musculoesquelético. Bien, polimorfismos de un solo nucleótido hay millones en nuestro ADN, millones. Lo que ocurre es que muchos de estos polimorfismos se encuentran en localizaciones no codificantes, es decir, no tienen repercusión clínica. Sin embargo, hay otros polimorfismos que sí es verdad que nos van a dar repercusiones clínicas y que nos van a cuidadito, y la palabra es predisponer
a ciertas enfermedades. Luego hablaremos de alguna de ellas. Bueno, aquí, por ejemplo, pongo un estudio sobre el polimorfismo del gen COL1A1 que va a determinar la capacidad de producción del colágeno 1 alfa, imprescindible para la reparación de los tejidos. Bien, los polimorfismos los podemos heredar o bien por parte de papá o por parte de mamá. Cuando el polimorfismo viene por parte de uno de nuestros progenitores, decimos que es un polimorfismo heterocigótico, y cuando lo heredamos de padre y madre es un polimorfismo homocigótico. La diferencia entre uno y otro, evidentemente, es que cuando es homocigótico, el gen tiene una pérdida de funcionalidad mayor, va a funcionar, entre comillas, 3-4 veces más lento, o todo lo contrario, o más rápido 3-4 veces más lento. Es como 2 cintas de producción, y si, bueno, lo heredo de padre y madre, pues esas 2 cintas de producción están mermadas en su actividad. ¿Bien? Ok, esto en cuanto a los polimorfismos. Claro, cuando yo hago un estudio profundo de los polimorfismos genéticos, voy a tener una herramienta brutal. Yo a esto le llamo un arma de destrucción, perdón, un arma masiva de construcción, un arma de destrucción, un arma de construcción masiva, ya que el estudio de los polimorfismos genéticos me va a dar la capacidad de prevenir, de hacer una medicina preventiva, que es como debería de ser la medicina preventiva. Para mí la verdadera medicina es la que previene la enfermedad, no da lugar a que tengamos que actuar. No debería de ser una medicina reactiva, es decir, no deberíamos de dar lugar a que el paciente tenga que hacerse ya pruebas diagnósticas y tener una patología para actuar, sino que debería de ser una medicina preventiva. También el estudio de los polimorfismos genéticos nos va a dar lugar a una medicina coherente en el sentido de que, sabiendo cuál es el polimorfismo que presenta mi paciente, yo le voy a inducir, a recomendar un estilo de vida acorde al polimorfismo para prevenir enfermedades. Por lo tanto, es una medicina coherente, extremadamente precisa y colimada y, sin lugar a duda, respetuosa con nuestros genes. La enfermedad aparece cuando nuestros genes no reciben lo que ellos esperan recibir o para lo que están preparados para recibir. Y, por supuesto, sin lugar a duda, el estudio de los polimorfismos genéticos es la medicina del futuro, es la medicina a la carta. Bien, como estamos en medicina regenerativa del sistema músculo-esquelético, yo he querido poner un slide donde podemos representar algunos de los polimorfismos que podemos estudiar en cuanto a la reparación, a la regeneración del tejido músculo-tendinoso. Por ejemplo, podemos estudiar el polimorfismo del gen de la elastina, de la titina, que es la proteína más larga que hay en nuestro organismo. Está constituida por miles de aminoácidos. Bueno, pues la adenosina, el gen del colágeno 1 alfa, el colágeno 5A1, es decir, son polimorfismos que nos dan información de la capacidad, ya no solamente que tiene el paciente de regenerar su tejido, sino también que nos puede englobar o clasificar con estos polimorfismos, podemos clasificar a nuestros pacientes, a nuestros deportistas, a cuál podría ser la entidad deportiva más favorable atendiendo a sus genes. Esto, evidentemente, nos va a dar lugar a un deporte preventivo de lesiones. Hay sujetos que se apuntan a CrossFit y a las pocas semanas están lesionados. ¿Por qué? Bueno, pues porque no está realizando una actividad acorde a lo que sus genes están demandando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estos genes, estos polimorfismos genéticos, van a determinar que mi actuación terapéutica sea exitosa o no, evidentemente. Por eso, cuando a nuestras consultas de traumatología vienen pacientes con un E15 de grado 2 o grado 1, algunos de ellos reaccionan extremadamente bien a nuestros tratamientos de fisioterapia, de ondas de choque, de láser, de diatermia, y otros reaccionan extremadamente mal, extremadamente pobre. Y, bueno, hay un componente epigenético o de polimorfismo detrás que determina estas cuestiones. Bien, y en cuanto a la regeneración ósea,
hay bastantes genes involucrados en la regeneración ósea y el tema de la osteoporosis es uno de los temas que más controversia genera en nuestras consultas y que más preocupación también genera en nuestra población occidentalizada, sobre todo. Y bueno, el manejo de la osteoporosis, conociendo los polimorfismos genéticos, pues es extremadamente llevadero, es mucho más llevadero. Aquí he puesto algunos de los genes involucrados en la síntesis de la matriz ósea, como es, por ejemplo, el receptor de vitamina D, el primer gen, o el receptor de estrógenos, o todos los genes relacionados con la regulación de la reabsorción ósea, como es el RANKL, el RAN o la opegerina. Bueno, la leptina, que es uno de los genes más, por así decirlo, con mayor repercusión sobre toda nuestra bioquímica, ¿de acuerdo? La leptina, que es una hormona que fabrican nuestros adipocitos. Y, por supuesto, la osteocalcina, que no podríamos dejar de nombrarla. Y aquí me voy a parar unos minutos, si me lo permitís. La osteocalcina es una hormona que nuestro organismo puede estar en dos formatos, como yo digo. Puede estar descarboxilada y puede estar carboxilada. La diferencia entre la osteocalcina carboxilada y la osteocalcina descarboxilada es la siguiente. Cuando la osteocalcina está carboxilada, la osteocalcina nos la encontramos en mayor concentración en la matriz ósea. Y la osteocalcina lo que va a hacer es unirse a la hidroxiapatita. Es decir, podemos decir que la osteocalcina carboxilada es el cemento del hueso, es lo que le da firmeza, congruencia, resistencia al hueso. Impide, por lo tanto, la desmineralización, impide la osteopenia, la osteoporosis. Cuando la osteocalcina, por el contrario, se encuentra descarboxilada, esta osteocalcina literalmente abandona el hueso y entonces predispone a la osteoporosis. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me paro aquí un poco? Porque la osteocalcina descarboxilada la utilizamos para infinidad de reacciones químicas en nuestro organismo. Pero hay una que me llama a mí mucho la atención, que es la producción de insulina. Es decir, para nosotros sintetizar insulina necesitamos osteocalcina descarboxilada. Esto quiere decir que cada vez que yo como, como tengo que sintetizar insulina después de cada ingesta, siempre hay una liberación postpandrial de insulina, lo que estoy es literalmente descarboxilando la osteocalcina para fabricar insulina. Con esto estoy diciendo, queridos oyentes, que cada vez que comemos, estamos literalmente descarboxilando osteocalcina. Estoy diciendo que cuanto mayor número de ingestas hagamos, mayor predisposición a la osteopenia. De esto hay infinidad de bibliografía. Estoy diciendo que comer 5 veces al día, y siento deciros esto porque pega de frente con lo que hay a día de hoy en la calle y en el mayor número de información en los medios de comunicación. Comer 5 veces al día para el hueso es literalmente predisponerlo a enfermar. Lo ideal es comer 3 veces al día, como máximo. Nunca el ser humano ha comido tantas veces. El ser humano siempre, nosotros tenemos una frase en psiconeuroinmunología que creo que es lapidaria, que dice: no debería de haber alimento sin movimiento. Y hoy día estamos comiendo cada 3-4 horas en el mejor de los casos. Por lo tanto, el número de ingestas determina la osteopenia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, fijaros, la comida es medio ambiente, es un factor que va, por lo tanto, a trastornar la expresión de los genes. Imprescindible para generar la carboxilación de la osteocalcina, la presencia de vitamina K. Por lo tanto, para mí, el tratamiento de la osteopenia, de la osteoporosis, no pasa por el calcio, ni muchísimo menos. En el cuerpo tenemos 1,2 kg de calcio, una barbaridad de calcio. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente la naturaleza no ha escogido el calcio como el mineral para generar nuestra estructura ósea por amor al arte. Lo ha escogido porque en todos y cada uno de los alimentos que comemos hay calcio.
Por lo tanto, no asociéis, por favor, la osteoporosis al problema del calcio. Hay que asociarlo más al problema de la vitamina D y sobre todo al problema de la vitamina K, al número de ingestas, a la pérdida de calcio que está ocasionada por exceso de fosfatos, falta de sueño, etcétera, etcétera. Pero no al déficit de calcio. Yo no recomiendo nunca mandar calcio aislado. Nunca. Es más, es proinflamatorio, según dicen algunos estudios. Bueno, no nos podemos detener aquí más. Sí quiero hablar, por supuesto, del polimorfismo en el receptor de vitamina D, que es extremadamente frecuente en nuestra sociedad. Hay un porcentaje extremadamente alto, muy alto, que tienen y presentan un polimorfismo a la baja del receptor de vitamina D. ¿Esto en qué se traduce? Pues evidentemente, como ya sabéis, la vitamina D es la puerta de entrada del calcio a nivel del enterocito para que pase a sangre y se distribuya primero a hígado y luego a riñón para transformarlo en la 1,25 vitamina D, que es la vitamina activa, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un polimorfismo del receptor de vitamina D, el problema es que la dosis que tenemos que utilizar de vitamina D es mucho más alta, mucho más alta. ¿Por qué hablo esto? Porque si no conocemos los polimorfismos genéticos de nuestros pacientes, las dosis medicamentosas, la cantidad diaria recomendada que establece la OMS, créanme que no sirve absolutamente para nada, para nada. Estamos tirando un dardo a ciegas. Los estudios lo dicen, fijaros, he puesto este dato de que es de suma actualidad. Este año, debido al COVID-19 en España posiblemente alcancemos, que ya hemos alcanzado, los 18.000 muertos. Bueno, en Europa todos los años quiero que sepáis que mueren en torno a 192.000 personas como consecuencia de las reacciones adversas a los medicamentos. Es más, la reacción a los medicamentos a día de hoy está considerado la tercera causa de muerte en Estados Unidos después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Cuidado, son interacciones medicamentosas por reacciones adversas, pero de medicamentos que han sido correctamente prescritos según los protocolos. Esto sí que me hace a mí generar verdadero pánico, porque si nosotros aplicamos correctamente un protocolo y sin embargo generamos 192.000 muertes en Europa, algo está fallando. ¿Y qué es lo que está fallando? Lo que ya siempre se nos olvida, que es la farmacogenética. ¿Esto en qué se traduce? Pues en un fallo terapéutico. Es decir, pongo el ejemplo más significativo. Un paciente con cáncer, le aplicamos un tratamiento de quimioterapia, le aplicamos un quimioterapéutico, ese paciente resulta que tiene polimorfismos genéticos en todos los genes que se encargan de producir las enzimas de detoxificación hepática, intestinal, pulmonar, etc. Y resulta que ese paciente es metabolizador lento para ese fármaco. Quiere decir que el fármaco que debería de estar 7-10 días haciendo su trabajo, es decir, matando células cancerígenas para que no entienda todo el mundo, y luego tenemos que eliminarlo, resulta que como son un metabolizador lento, permanece 12, 15, 20 días dando vueltas en sangre, generando una toxicidad brutal. Eso genera un deterioro del paciente, un deterioro descomunal, que al final me va a producir incluso la muerte del paciente. O puede ocurrir lo contrario, que mi polimorfismos genéticos me hagan ser ultrametabolizador de ese fármaco, lo que quiere decir que el fármaco, tal y como entra, sale y entonces no está haciendo su acción terapéutica. Entonces, para mí, el estudio de los polimorfismos debería de ser imperativo, imperativo. En el BOE de noviembre de 2014 ya aparece recogido que el personal médico debe de tener la obligación de informar a los pacientes de que el estudio de polimorfismos existe. No que haya la necesidad de hacerlo porque depende de cada comunidad autónoma, evidentemente, pero sí que existen estos estudios. Y yo animo, de verdad, a todos mis compañeros a que hagamos uso de esto porque vamos a hacer una medicina mucho más colimada, una medicina mucho más efectiva. Bueno, digo esto porque las concentraciones que estamos dando de vitamina D son absolutamente ridículas. Estamos mandando
1.000, 2.000 unidades internacionales de vitamina D y eso no sirve absolutamente para nada. Cuando tenemos una patología autoinmune, cuando queremos reparar un hueso, una lesión miotendinosa, nos tenemos que ir a las 8.000 unidades internacionales al día y no tengamos que tener miedo de nada. Hasta que no llegamos a los 10.000 unidades internacionales, no vamos a tener ningún tipo de complicación. Fijaros que uno de los medicamentos que más se mandan en cuanto a vitamina D es el hidroferol, que son 16.000 unidades internacionales tomadas de una sola vez. Por lo tanto, no tengamos miedo con la vitamina D, por favor, que la vitamina D sí que es una pandemia. El déficit de vitamina D es una pandemia y no el COVID-19. Bien, dentro de la expresión de los genes, cuando nuestro genoma interactúa con el medio ambiente, se produce una modificación en la expresión de los genes. Y entonces a eso es lo que se denomina epigenética. La epigenética, el prefijo epi, significa por encima de, es decir, la epigenética está por encima de la genética. Es más, las enfermedades que hoy día nos invaden no son de origen genético. Las enfermedades de origen genético constituyen entre un 2, 3, 4%. El resto son todas adquiridas, es decir, son epigenéticas. Yo he podido heredar unos genes que están dañados y que si se expresan dan lugar a un cáncer, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero lo que no tenemos que preguntar es ¿por qué desarrollo yo un cáncer con 52 años? Y viene de unos genes que están dañados. ¿Por qué hasta los 52 años yo esos genes los he tenido silenciados? Bueno, nuestro cuerpo tiene mecanismos de acción para mantener los genes que están dañados silenciados. Y otros genes que deben de estar expresados porque dan lugar a sustancias que nos protegen contra enfermedades, deben de estar abiertos, deben de estar expresados. Bien, en los mecanismos por los que regulamos este silenciamiento o expresión de los genes, son varios, pero hay dos mecanismos que son los más importantes, que son la metilación de los genes y la acetilación de los genes. La metilación es mantener silenciados todos aquellos genes que no deben de estar en funcionamiento, que no deben de expresarse. Pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ahora estamos en primavera, en invierno yo no produzco melanina. ¿Por qué? Pues porque no me está dando la radiación ultravioleta. Quiere decir que los genes que dan lugar a la melanina están metilados, están silenciados. Cuando la radiación ultravioleta del sol incide sobre la piel, esa radiación ultravioleta es el medio ambiente, es el estímulo que necesitan esos genes para perder esos grupos metilo, es decir, para acetilarse, expresarse y que el gen ahora pueda fabricar la melanina. Con esto estoy diciendo que no nos puede faltar por nada del mundo ni grupos metilo ni grupos acetilo, porque entonces no tendremos capacidad de modular la expresión de los genes. En genética decimos que cuando nosotros perdemos grupos metilos de una manera muy considerable, vamos perdiendo esperanza de vida. De hecho, los genetistas dicen que si no perdiésemos grupos metilos, nuestra esperanza de vida estaría en torno a los 100, 110, 115 años, ¿de acuerdo? El grupo metilo los perdemos cuando ingerimos muchos tóxicos, por ejemplo, ¿vale? Este gen que he puesto aquí es el metil tetrahidroxifolato reductasa, que es, por ejemplo, el encargado de la producción de homocisteína. Un polimorfismo en este gen determina una mayor producción de homocisteína y, por lo tanto, una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. También es el encargado del metabolismo de los estrógenos, por lo tanto también interfiere en la osteoporosis, también interfiere, por ejemplo, en la esquizofrenia, en el metabolismo de nuestra dopamina, de nuestra noradrenalina, etcétera, etcétera. Y el otro es N-acetiltransferasa. Bueno, pensamos que en la inflamación, ya que estamos en terapia regenerativa y tenemos que manejar los mediadores químicos inflamatorios, todos nos hemos tomado alguna vez una aspirina que es ácido acetil salicílico. ¿Por qué el ácido acetil salicílico es antiinflamatorio? Porque nos dona grupos acetilo que lo que hacen es, pues bueno, acetilar las lipoxinas, que son, bueno, pues esa sustancia que consigue estabilizar los procesos inflamatorios. Con esto quiero decir que tenemos que tener una alimentación extremadamente rica en grupos metilo y en grupos acetilo para que podamos manejar bien la modulación de los genes. Y realmente podemos nosotros manipular la expresión genética, sin lugar a dudas. Y ahí hago referencia, por supuesto, a mi entidad, a lo que me dedico a día de hoy, que es la psiconeuroinmunología.
Psiconeuroinmunología, bueno, pues podríamos considerarla la medicina del estilo de vida, ¿de acuerdo? Bien, nosotros podemos modular la expresión de los genes, sí. No podemos olvidarnos de la presencia de los cofactores, las coenzimas y, por supuesto, algunas sustancias químicas que sirven como reguladores de la expresión genética. No podemos desestimar la función de las vitaminas, señores, por favor, por favor. Las vitaminas del grupo B, por ejemplo, el selenio, el azufre, el magnesio, la S-adenosinmetionina, la N-acetilcisteína, el glutatión, son todas sustancias que necesitan nuestro material genético para hacer una buena modulación de expresión genética. Os estoy diciendo que el déficit de vitamina C, perdón, el déficit de vitamina B12 o el déficit de vitamina C también, de manera crónica, ¿me puede predisponer a sufrir un cáncer? Sin lugar a dudas. ¿Me puede predisponer a sufrir una enfermedad autoinmune? Sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar ya en mucho más allá. ¿Qué hace, por ejemplo, un protector gástrico? Un protector gástrico tomado crónicamente me inhibe la biodisponibilidad de muchas de estas vitaminas, de la vitamina B6, de la piridosina, del ácido fólico, de la vitamina B12, de la vitamina C, del selenio. Entonces, un omeprazol tomado durante largo periodo de tiempo, los estudios dicen que a partir de los 2 años y medio, 3, empezamos a tener una disminución muy considerable de estos micronutrientes. ¿Esto me predispone a una osteoporosis? Sin lugar a duda. ¿Me predispone a tener una alteración de la expresión genética? Sí, ya hay estudios que relacionan el uso continuado de los protectores gástricos, por ejemplo, con el cáncer de páncreas, ¿vale? Bueno, todas estas vitaminas las podemos ingerir de nuestra alimentación y aquí entra en funcionamiento pues bueno, 2 entidades maravillosas que son la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética es la ciencia que se encarga del estudio genético de un individuo, de una población y qué repercusión puede tener ese estudio de estos genes sobre las patologías de ese individuo. Bien, entonces, atendiendo a esas alteraciones genéticas, nosotros podemos actuar con un plan nutricional que merme ese daño, ¿de acuerdo? Y la nutrigenómica sería la ciencia que estudia la repercusión de los alimentos sobre el material genético. Por favor, es que para mí es aberrante que aún haya colegas que digan que la nutrición no influye para nada en la expresión de los genes. Es que ya hay una ciencia que se encarga de esto, una ciencia muy moderna, pero sin lugar a duda la nutrición es uno de los factores medioambientales más importantes que repercute sobre nuestros genes. Ahí tenemos, por ejemplo, el sulforafano, ahí, por ejemplo, tenemos la epigaleguina 3-galata del té verde. Ahí tenemos, por ejemplo, el ácido elágico, tenemos la lunasina de la soja. Es decir, hay tantos componentes químicos en los alimentos que ingerimos, los flavonoides, los taninos, que repercute sobre nuestro material genético, que sin lugar a duda la nutrición es una de las herramientas más potentes que tenemos para la regulación de los genes. Y esto en terapia regenerativa debería de estar implantado en los programas de docencia. Bien, y como estamos en un congreso donde abunda, evidentemente, los rehabilitadores, donde abundan los traumatólogos, los fisioterapeutas, etcétera, etcétera, no podíamos irnos sin hablar de la mecanobiología. ¿Qué es la mecanobiología? Bueno, para mí es una ciencia maravillosa, es la ciencia que confluye la física con la biología, con la bioquímica. Para mí esto es mágico, realmente creedme que para mí es mágico. Lo que hace una célula es capaz de transformar un estímulo mecánico, un estímulo de presión, de tracción, de cizallamiento, un estímulo mecánico en un estímulo bioquímico. Y este estímulo bioquímico tiene la capacidad de irse al núcleo y generar una modificación en la expresión de los genes. Esto es la mecanobiología. Aquí influyen, pues bueno, sobre todo las familias de las integrinas, ¿no? Que son unas proteínas que unen la matriz extracelular con las células o que unen las células entre células. Entonces, cuando nosotros aplicamos un estímulo mecánico, quiero que sepamos que vamos a generar un estímulo bioquímico, que este estímulo bioquímico a su vez va a generar un cambio en la expresión de los genes. Así funciona la medicina regenerativa. Bien. Entonces, no tenemos tiempo para pararnos a hablar mucho de la mecanobiología, pero aquí pongo algún ejemplo. Por ejemplo, antiguamente, cuando alguien tenía un esguince de tobillo, se le colocaba una escayola, se le decía, venga, 3 semanas de inmovilidad, tal.
estábamos totalmente perdidos, estábamos totalmente equivocados. Los estudios dicen que la carga mecánica es un estímulo regulador, fijaros, de la osteogénesis de las células madre mesenquimales. Bueno, aquí tenemos un estudio donde dice que la aplicación de un estímulo de 1000 microstrains, que es esta barrita que os pinto aquí o que os presento aquí, me va a generar una producción de osteocalcina. ¿Quiere decir que un estímulo mecánico va a generarme la producción de osteocalcina y por lo tanto va a favorecer la remodelación ósea? Sí, sí, por supuesto que sí. El movimiento es salud, el movimiento es regeneración miotendinosa, regeneración ósea. Fijaros, el estímulo mecánico va a generar una producción al alta de óxido nítrico. El óxido nítrico tiene una repercusión brutal sobre la reparación del hueso, sobre la reparación del músculo, sobre la reparación del ligamento, sobre la reparación del tendón. El óxido nítrico, además, es una sustancia fundamental para el sistema inmunológico. Por lo tanto, señores, por favor, carga mecánica, movimiento. Cuando no sepamos qué hacer con nuestros pacientes, movimiento. Hay que recordar la primera ley de Steele, que dice que donde llega la sangre, llegan los nutrientes, llega el oxígeno y, por lo tanto, hay vida. Y, bueno, los estímulos que rigen la mecanobiología son de cualquier índole. Tenemos estímulos de compresión, tenemos estímulos de tracción, tenemos estímulos de cizallamiento, tenemos estímulos de mecánica de fluidos, tenemos estímulos de vibración. Claro, todos estos estímulos van a generar una mecanotransducción y, por lo tanto, una expresión de los genes. Nos tenemos que meter en la cabeza, por favor, señores, que el cerebro de una célula no es su núcleo. El cerebro de una célula es su citoplasma con todos los receptores. Nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones a través de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro está influido por nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que tocamos, lo que degustamos, hace que tomemos una determinación, a veces correcta, a veces incorrecta, pero nuestro cerebro lo podemos engañar con una imagen, con un sonido. Por lo tanto, en la célula ocurre lo mismo. Los genes se van a expresar atendiendo a las señales que le llegan del citoplasma. Y digo esto porque ya tenemos que ir, por favor, separándonos de esa idea de que las enfermedades son genéticas. No, las enfermedades son citoplasmáticas. Y creo que el ejemplo más significativo es el cáncer y dentro de unos años lo veremos. El cáncer no es una enfermedad genética en un 2, 3, 4%. El resto es una enfermedad citoplasmática. Cuando hay una alteración de la mitocondria, de los receptores citoplasmáticos, hay una mutación genética secundaria, no primaria, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el ejemplo del BRCA1 y el BRCA2. No todas las mujeres que tienen BRCA1 y BRCA2 tienen cáncer de ovario o cáncer de mama. Por lo tanto, no es la mutación genética, es la epigenética. Bueno, y dentro, claro, evidentemente, de la mecanobiología, pues tenemos toda una batería de ejercicios, de técnicas, que gracias a la tecnología que hoy día tenemos una diversidad de dispositivos para introducir todo tipo de estímulos mecánicos que generen alteraciones en la expresión de los genes. Me encantaría poder tener tiempo para poder evaluar y explicar qué es lo que hace la vibración, qué es lo que hace la atracción, etcétera, etcétera. Pero bueno, solamente quiero despertar esa inquietud por la mecanobiología y, por supuesto, por la medicina regenerativa. Y nada, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra atención y enhorabuena a todos mis compañeros por sus ponencias. Gracias de nuevo a la organización. Nos vemos pronto, amigos. Muy buenas tardes, Rafael. La verdad es que ha sido un placer escucharte esta charla con tanta pasión como estás describiendo cada diapositiva. Es un tema que al traumatólogo general un poco se nos escapa, pero que creo que estás aportando una información muy útil, porque en definitiva todo está relacionado. Sí, sí. Y esto que estás haciendo, bueno, pues me ha encantado la frase del movimiento movimiento-salud, movimiento-regeneración, ¿no? Carga mecánica, sí. Movimiento, o sea, son tendencias que efectivamente cada vez lo estamos implantando más. Consulta, claro. Y ese concepto de la fractura, pues inmovilización, reposo, para nada, una lumbalgia, reposo, para nada, ¿no? Intentamos efectivamente sangre, oxígeno, vitalidad. Ahí está. Toda la expresión genética, eso para mí se me escapa. Es un mundo, pero de verdad que te felicito porque es una charla muy interesante
Gracias, Pedro. y de donde todos hemos aprendido mucho. Así que Muchísimas gracias, un Pedro. placer tenerte aquí Igualmente. y nos vemos en otra ocasión. Gracias de nuevo, Pedro, por tu invitación. Muy bien, continuamos con el primer Congreso Online de Medicina Regenerativa. Muchas gracias, Rafael Guzmán.